Para el tutorial del día de hoy vamos a utilizar hilo número 8. Pueden utilizar cualquier material. Este de poliéster, porque es el color que tengo. Puede ser de algodón, tijera, bases para aretes, cualquier diseño. Vamos a ver cuál de los dos al final me quedo, de los dos diseños. Y los aritos que llevan para colgar. Aquí están. 2 grosor de agujeta, la 0.90 milímetros, miren, y la 0.75. Un platito para dejar secar después de endurecer, y vamos a utilizar cola blanca o pegamento blanco escolar. Puede ser transparente o blanco, no importa. Lo mezclamos con un poquito de agua. Vamos a comenzar entonces. Entonces aquí comenzamos. Vamos a comenzar tejiendo. Hacemos el nudito así de ya de inicio. Y vamos a comenzar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Tendremos 10 cadenetas. Y le estoy haciendo con la agujeta 0.9 milímetros. Entonces, dejo una cadeneta para subir y hago ahora 4 medios puntos. 1, 2. Vamos a tejer 6 cadenetas ahora. Una para ir subiendo. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a dejar una y voy a repetir lo mismo que aquí. 4 medios puntos. Dejo una y en el siguiente cadeneta hago 4 medios puntos. 2, 3 y 4. Y miren que queda uno. Esa cadeneta la dejamos ahí para ahorita. Entonces ahora voy a comenzar a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo una nuevamente para subir y hago medios puntos. 3 medios puntos. 2 y 3. Y dejo esta última sin tejer. Entonces miren, ya van, estos son los pétalos así. Entonces ahora vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenetas. Entonces voy a dejar una cadeneta y voy a comenzar 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces ahora voy a tejer el reflejo de este lado del otro lado. En esta es la parte de arriba del pétalo, de la hoja más bien. Miren, vamos a mostrarle. Vamos aquí. Ahora vamos a tejer esta parte de aquí. Entonces, ahora vamos a tejer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Dejo una para subir y hago 3 medios puntos.
1, 2, 3. Entonces ahora, en esta cadeneta aquí que dejé, voy a hacer un medio punto. Ya tenemos aquí. Entonces ahora vamos a seguir con este pétalo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo una, entonces dejo 4 medios puntos porque quedan 4 cadenetas. 1, 3, 4. Entonces, ahora aquí en esta cadeneta, entonces aquí en esta cadeneta que quedó en el medio de estos dos, aquí hago un medio punto. Miren, 2 y ahora la tercera, esta. Vamos a tejer nuevamente 5 cadenetas. 3, 4, 5. Estamos haciendo lo mismo de este lado, ¿verdad? Si fueran más cadenetas de este lado. Entonces, dejamos una y queda 4 cadenetas, entonces hacemos 4 medio puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces ahora vamos aquí y vamos a hacer aquí medios puntos. Ahí. Entonces seguimos haciendo los medios puntos aquí para el tallo. 2, 3, 4 y 5. Eran 5 cadenetas que hicimos al principio. Aquí, si vamos a hacer punto deslizado, el nudito así, en forma de cadeneta ya, para que no se desbarate. Y ahí terminamos. Miren. Entonces, como este hilo de poliéster, igual que el otro hilo sintético, tiene pelucita. No sé si lo notan. Tengo que o pasarle un poquito con el encendedor
o con la plancha, un poquito de calor para quemar la pelucita. Si a ustedes se les dificulta, es como el acrílico también, no sé si han visto o si le ha pasado, que también hay que hacer lo mismo, bueno, que se le queme la pelucita. Entonces, miren, de este tamaño vamos a hacer dos. Y de este mismo diseño y todo, pero con otra agujeta, que es la 0.75, para que quede más pequeñito. El mismo diseño, un poco más pequeño. Entonces, vamos a pasarle la plancha o el encendedor para quemar los pelitos. Entonces, tiene que quedar así. Así va a quedar nuestros lindos aretitos. Entonces, volvemos ahora para endurecer. Entonces vamos a esconder este hilo sobrante. Entonces miren, ya le pasé, ya no tiene así pelucita. Cuando lo estemos pegando vamos a unir así, que no se vea esos huequitos. Entonces ya lo calenté un poquito. Ahora vamos a endurecer con la cola blanca y un platito. Entonces del lado revés y también del lado derecho ponemos la cola blanca. Esa escolar. Entonces en el platito que coja forma, platito plano, entonces vamos a poner un poquito de agua en los dedos para que no esté así pegajoso. Entonces miren, un poquito de agua. Puede ser abajo, puede ser el plato también. Entonces lo empapamos un poquito también. Buscar un poquito de agua. También podemos mezclarlo aparte. Miren. Vamos a hacerlo con los 4 o la cantidad que ustedes decidieron hacer para sus aretes. Entonces ahí se va a poner firme y volvemos cuando esté seco para unir los aretes. Miren, ya está endurecido. Vamos a proceder a pegar. Vamos a poner un poquito, a ver si no se sale de más. Pueden utilizar cualquier pegamento que ustedes tengan. Entonces vamos a poner el más pequeñito, arriba. Espera que seque un poquito. Ahora vamos a poner la argollita. Entonces vamos a usar una aguja o la agujeta y vamos a ayudar abriendo.
Espero que le haya gustado este tutorial de estos hermosos aretes tejidos a crochet. Déjenme en sus comentarios de qué país ven mis tutoriales. Gracias y nos vemos en otro tutorial. Bye.